tantos compañeros que hace tanto que no vemos. Es un reencuentro y un encuentro nuevo de muchos compañeros y compañeras que ya son casi amigos, porque hace tantos webinares que estamos... Por ejemplo, a María, a quien no conozco, que siempre está en primera fila, ¿no? ¿De dónde sos, María? Sí. Ahí hay otra María que es de Rosario. Muchas Marías, sí. María, que dice María solamente y que tiene una colita. María Selima, no. Una de María, las tres esa Marías sos está vos. apagando, parpadeando. ¿Cómo estamos hoy, Walter? Ah, Tenemos un lindo día lleno de proyectos. Hoy tengo una cantidad importante de reuniones en Zoom. De hecho, acabo de salir de una y tengo programadas unas 4 más para la tarde. Pero bueno. son muy fértiles, Tere. Son muy Bueno, qué fértiles. lindo. Está saliendo todo bien. ¿Saben que no sé cómo hacer para ver todas las caritas cuando ponen todas las cámaras? Que quería sacar una foto de despedida. Cuando estás enfrente digamos, de las cámaras que estés viendo, o de las caritas que estés viendo, arriba a la Sí. derecha tenés una Sí. opción de poner vista en galería, Sí, o acá vista de está. galería. Si cliqueas ahí, vas a vernos a todos, pero vas a ver muchas solapas, porque somos varios. Claro, eso lo sé hacer, pero ¿cómo hace Flor o no sé quién es Ah, la no, que... eso es un Illustrator. Eso es sacarle fotos a con todos. razón, No, porque Tere, vos crees todo. me encanta esa foto hermosa que estamos todos. Sí, sí. Trampa, trampa, eso es Claro, eso es trampa. arte. Arte Ah, digital. pero los reyes son los padres, me vengo a enterar ahora, pero bueno, yo me lo había creído. Ahí está María Selima, es María la que preguntaba, la que está tomando mate ahora. María, ¿nos acompañás? ¿No? ¿No sos vos, María? Porque María, la que estoy diciendo, que creo que nos acompañaste en casi todos los webinares, ¿no? Bueno, en realidad hay mucha gente que nos ha acompañado en todos los webinares, ¿no? Muchos, sí, sí, pero la veo a ella y siempre pienso, le voy a preguntar de dónde es. ¿De dónde? María, buenos días a todos. No, de Mar del Plata. María Marcela Rey, ¿sos? No. Ah, esto es como un... María de Trenquelauquen. Ahí está. Ah, bueno, ahí va. Tere, hay gente que está triste que este es el último. ¿Van a seguir? Ay, Mara, 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 Mara. Vamos a ver qué hacemos. Ya se van a enterar, no se preocupen, no se preocupen. El problema de tener éxito es ese, que después Que no te podés podés morir bajar. de éxito, sí, es así. Pero bueno, vamos a ver acá qué vamos a hacer. ¿Cómo Milagros dice, ya los estoy extrañando? Todavía estamos, así que no. El éxito compromete. Esto ha sido tan hermoso realmente, tan hermoso. Ayer escuchaba la charla que dio Fernando en este mismo Sí, espacio, mi compañero, mi jefe, creo que era la primera o En la segunda primera semana tanda, sí. en de la la cuarentena. primera fase. Y me reía porque le decía, no puedo creer tu optimismo desbordante
vamos a superar, la humanidad va a aprender, bueno, una serie. Escuchaba su charla y le digo, Fer, estoy escuchando tu charla, el webinar. Me dice, bueno, hace 3 días di otra con Tere para UNICEF, ya no estaba tan optimista. Exactamente, fue muy, ¿no? muy Pensamos impresionante en eso, México muy pensando que a impresionante. esta altura... La misma persona, lo que se lo cuento a todos, Fernando Yapagni, que estuvo con nosotros en la primera fase, no me acuerdo si fue el cuarto webinar, no me acuerdo, y estaba así muy optimista, esto es un cambio que va a generar una humanidad mejor, y bueno, estábamos todos un poco así. Y hace poco, la semana pasada, no, hace 15 días creo que lo invitamos para que estén los webinars de UNICEF, y no, ahí ya estaba más caído. Yo creo que son los días acumulados también, ¿no? Esto que nos está pasando a todos y todas, ¿no? Pero bueno, acá Beatriz dice, Beatriz también estuvo, pero yo la vi en un montón de webinares, ayuda el optimismo y el apoyo que nos dan en estos encuentros. Ustedes quizás no saben, pero bueno, ahora ya vamos a empezar, pero que el optimismo nuestro es el optimismo de ustedes, es lo que ustedes nos están transmitiendo. Ustedes dicen que nosotros los ayudamos, ustedes no se imaginan lo que nos ayudan cada uno de ustedes a seguir adelante. Así que esto es un encuentro y un acompañamiento mutuo. Y con esto empezamos, ¿les parece? Luli, Bien, Walter. perfecto, perfecto. Empecemos entonces este último encuentro de esta segunda tanda, y realmente los adioses son unos hasta prontos, no lo sufran tanto, que vamos a seguir en contacto de diferentes maneras, ¿sí? También estamos muchos en contacto. Yo estuve entrando muy poco a las redes sociales porque no van a creerlo. Bueno, sí, van a creerlo. Estoy trabajando muchísimo más que de costumbre, y siempre fui bastante workahólico, de llevarme trabajo a casa, y esta vez trabajo y casa es muy difícil de diferenciar, paro para cocinar y para comer y nada más. Y a veces, bueno, alguna hora de la noche paramos. Así que bienvenidos entonces a este último webinar de la segunda tanda, que estamos organizando entre la Fundación Wikimedia y la Universidad Nacional de Quilmes. Agradecer entonces, antes de empezar, y muy, muy especialmente a Tere Lugo, a Denis Pari, a Luisina Ferrante, que somos así la cara por ahí más visibles, y bueno, y Flor Loiacomo, que estamos como en la trinchera más cotidiana, pero también a todos los que están haciendo esto posible, tanto desde la Fundación Wikimedia como desde la Universidad Nacional de Quilmes. Me refiero, y quisiera no olvidar a nadie, a Constanza Verón, a Florencia Guastavino, que siempre tengo un problema con la pronunciación de su apellido, Nicolás Greco, Tomás Marcheta, Diego Restucci, Marcelo Aceituno, Magali Sánchez y Mariela Poggi, de ambas instituciones, y que los mezclé un poquitito porque realmente no nos estamos diferenciando demasiado una institución de otra, estamos trabajando mucho codo a codo para hacer esto posible, esto que ustedes valoran y aprecian, esto que nosotros valoramos y apreciamos de ustedes. Para mí es un honor además presentar en esta última oportunidad e invitar a correr un poquitito a la primera de nuestras dos invitadas de hoy. Me refiero a Iris Fernández. Yo a Iris la adoro, es para mí una persona súper admirable. Me encantaría decir que es una amiga, la verdad es que no hemos compartido tantas cosas como para ser amigos, pero hemos compartido, bueno, algunas pasiones. Una y principal, el eje que motiva esta admiración que siento por ella, es cierta vocación por la militancia de una cultura libre, que en particular hemos coincidido y hace muchos años en reuniones principalmente de software libre, aunque no solamente. Iris es maestra de enseñanza básica, estudió en el normal número 1,
que es donde hoy está ejerciendo su docencia también, y se ha especializado en informática educativa en el CONSUDEC. Estudió en la Universidad Nacional de Quilmes la licenciatura en educación y actualmente está terminando su maestría en enseñanza en escenarios digitales en la Universidad Nacional de Cuyo. Todas instituciones y organizaciones muy amigas. Actualmente trabaja en el departamento de la UNPAS Virtual de la Universidad Nacional de José C. Paz, y trabaja en la Tecnicatura Universitaria en Comercio Electrónico en materias vinculadas a la usabilidad, la seguridad y estándares web. Y también les decía que es profesora en el Normal, donde estudió, de la materia TIC en la educación primaria. Bueno, y lo dicho anteriormente, ¿no? O sea, ella destaca mucho por ser una figura visible dentro del movimiento de la cultura libre, por eso es que tenemos tantos amigos en común también, y por eso es que pasó esto que pasaba al principio de este encuentro, que empezamos a mandarnos saludos cruzados. ¿Sí? Bueno, no quiero quitarles más tiempo porque les decía que hoy los invitaba a correr, así que le vamos a dar sus primeros 15 minutos a Iris. Muchísimas gracias por acompañarnos, Iris. Iris, activate tu micrófono. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, quería hablar un poco sobre el tema de la robótica en la escuela. A ver, primero... Ahí está. No me veo grande, no sé qué tengo que... Para verte grande tenés que, en los 3 puntitos donde está la información tuya que dice silenciar, etcétera, cliqueas ahí y pones fijar video. Bueno. Para verte vos grande. Sí, no lo logro, pero no importa. Me veo. Bueno, entonces, lo primero que me pasa cuando me piden cuando yo menciono el tema de que hago robótica, es que mucha gente reacciona mal. Entonces yo tengo que empezar diciendo, un momento, los robots no nos van a quitar el trabajo, no son nuestros enemigos, no van a hacer la perdición de la sociedad, si hacemos lo que hay que hacer. Es decir, cuando concebimos la tecnología como un objeto de consumo, estamos en problema. Siempre invito a todas las personas a que se pasen del otro lado del mostrador, a ser productores de tecnología, ¿sí? A entender. Cuando yo voy a un supermercado, llego, me paro en la puerta y la puerta se abre sola. ¿Por qué se abre sola? ¿Por qué cuando los productos en la caja del supermercado, cuando llegan a donde está la cajera, frena la cinta donde pongo los productos? Bueno, entender cómo están hechas las cosas, hacerlas nosotros, nos libera de ser personas que nos dedicamos a consumir tecnología, ¿no? El que ve la tecnología como algo que es para comprar, el último modelo de celular, termina siendo un esclavo, digamos, de todos esos objetos que ni siquiera entiende cómo funcionan. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago yo con la robótica en particular? Porque existen muchas formas de hacer robótica educativa, ¿sí? Están los kits de robótica, que son muy costosos. Recién estaba mirando antes de entrar y hay de 80.000 pesos, por ejemplo. Usado, 40.000 pesos, un kit de robótica cerrado, que viene con... es hermoso, ¿no? Por supuesto que son hermosos esos kits de robótica. Vienen con un montón de herramientas listas para usar, uno las conecta, las programa, andan. Bueno, esto es completamente distinto. Acá les muestro esta plantita, por ejemplo, que tiene un display de LEDs, que tiene un sensor, una placa, a ver si se llega a ver, sí, ahí está. Y un montón de cables, eso es lo que se ve. Bueno, entonces, cuando hablamos de un sistema robótico, o de un robot, estamos hablando de un sistema que tiene un procesador central, una placa, ¿sí? Como esta que les mostré recién, tiene sensores y tiene actuadores. Eso es lo primero que hay que saber, porque muchas veces cuando se habla de robots, se imaginan las personas un robot humanoide.
Los robots humanoides son los menos. La gran mayoría de los robots tienen otras formas, son sistemas automatizados. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta planta tiene una sonrisa. ¿Por qué? Porque tiene más del 70% de humedad su tierra. ¿Cómo lo sabemos? A través de este sensor. ¿Sí? Cuando saco el sensor y lo cambio a la plantita que está al lado, ¿ven? Al leer el valor, está programado para que nos avise a través de una carita si tiene o no tiene la suficiente cantidad de humedad. Bueno, a ver, les voy a mostrar otro armado. Acá está, mi linternita. Acá tenemos una placa Arduino, un sensor que cuando detecta mucha luz enciende un LED. Cuando lo retiro, el LED se apaga. Bueno. Y un tercer ejemplo, para después ya pasar un poco más a las explicaciones. Acá tengo otra placa Arduino. Y un semaforito. ¿Sí? ¿Se llega a ver? Sería un semáforo de heladera. Así lo ponemos arriba de la heladera o arriba de un alfajor, algo que no queremos que nadie se acerque, ¿no? Y entonces cuando algo o alguien se va acercando, va a cambiar a amarillo y a rojo. ¿Sí? Es un semáforo, pero con un sensor de proximidad, de ultrasónico. Ahora lo voy a explicar. Bueno, estos son los 3 ejemplos que les quería mostrar. Bueno, entonces, ¿cuánto me queda? ¿3 minutos? Las placas Arduino serían esto, que es lo que le da vida a los armados que les mostré. Son placas de hardware libre, es decir, de bajo costo, porque su fabricación puede ser realizada por cualquier persona, porque la persona, el equipo que lo diseñó, liberó los derechos, ¿sí? Entonces, utilizar robótica de bajo costo, robótica de hardware libre y de software libre, permite pertenecer a una comunidad de personas que están trabajando, aprendiendo, compartiendo, permite que se fabrique en todos los países, no depender de un país que los exporta, lo cual genera, bueno, falta de trabajo, ¿no? Cuando trabajamos con hardware y software libre, le damos trabajo a la gente de nuestro país. Esa es una de las cosas más importantes para mí, porque esta plaquita que sale 700 pesos, 800 pesos, versus el otro kit que sale 20.000 pesos, ¿sí? Esto es posible, esta es la robótica posible para nuestras escuelas. ¿Es más difícil? Sí. Siempre que estamos del otro lado, que no somos consumidores, vamos a trabajar con cosas bastante más complejas, pero podemos. ¿Por qué esquivar lo que es difícil? Esa es otra de las cosas que siempre le transmito a mis estudiantes. Porque algo sea difícil no significa que no lo voy a hacer. Al contrario, yo puedo. Podemos ponernos con placas, con sensores, con actuadores, con LEDs, y aprender algo, aunque sea complejo, y hacer nuestros propios armados, nuestros propios kits, nuestra propia domótica, automatizado. Bueno, les voy a compartir después una presentación con un enlace que tiene información y varios otros links para que continúen investigando por donde tengan ganas de seguir. A ver. Gracias, Iris. ¿Finalizaste? Sí. Ah, sos muy genia, hiciste una cuestión de tiempo increíble. Le voy a pasar la palabra a Tere para que presente a Mara. Las preguntas las vamos a retomar al cierre de Mara. Listo.
Hola, bueno, gracias Iris, la verdad que muy, muy potente tu mensaje y el foco que tomaste. Yo creo que tiene que ver con este momento de emergencia que estamos pasando y nos ayuda mucho a pensar qué podemos hacer, condiciones de posibilidad, ¿no? Que creo que de eso se trata. Le voy a dar la palabra y voy a presentar a Mara Borjar. Mara es una colega muy querida, es una amiga. Acá ya casi todos tenemos lazos que trascienden lo profesional. Mara es licenciada en Ciencias Políticas, egresada de la UBA Sociales, trabaja desde hace más de 10 años coordinando programas educativos sobre enseñanza de las ciencias de la computación y afines, orientados a distintos perfiles. Ha coordinado programas destinados a estudiantes, a docentes, a directivos. Actualmente trabaja en la iniciativa Programar de la Fundación Sadowski y antes trabajó en el portal Educar. Y por supuesto, muchos la conocen del programa Conectar Igualdad. Así que bueno, Mara va a traernos una perspectiva vinculada con el pensamiento computacional y que nos pareció interesante combinarlas, más allá de que por ahí van a tener poco tiempo cada una, porque de eso se trata, de conversaciones potentes, de visiones que pueden sumar y que pueden tomar distintos aspectos de cada uno de los temas que hemos trabajado. Así que bueno, Mara, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartirles una presentación a partir de la cual voy a introducir el tema del que hablaba Tere. Y para empezar, quiero decir que estoy completamente de acuerdo con el planteo que recién comentaba Iris respecto de esto de pasarnos al otro lado del mostrador. La presentación que les armé arranca con esta pregunta de si es el pensamiento computacional lo que hay que enseñar en la escuela. Y para contestar esta pregunta, quería hacerles otras preguntas. Creo que en este contexto, más de uno de nosotros le han consultado o escuchado las preguntas que aparecen en este slide, ¿no? ¿Es este sistema de videoconferencia el más seguro para usar si quiero trabajar con mis estudiantes? ¿Hay aplicaciones mejores que otras para trabajar con el celular si es el único dispositivo con el que cuentan? ¿Puede la inteligencia artificial salvarnos de esta pandemia? ¿Cómo es que reapareció la brecha digital que creíamos que habíamos resuelto? Y un poco a mí, escuchando estas preguntas, la inquietud que me surge es si son las preguntas pertinentes que debemos hacernos, ¿no? Y un poco lo que decía Iris antes es esta idea de que para poder pensar en las preguntas necesitamos tener un poco más de conocimiento sobre cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los robots, cómo funcionan los celulares, cómo funcionan las aplicaciones, cómo funcionan las computadoras, cómo funcionan las redes de computadoras. Y esto que quizás en otro momento era una discusión en algún punto bizantina, quizás en este contexto donde de un día para el otro nuestra vida se convirtió en una mediación absoluta para hacer las compras, para sacarnos un turno con un médico, para tener una consulta con un médico, para poder educar, para poder sostener el vínculo educativo. Esta idea que teníamos de que nuestra vida estaba cada vez más mediada por las tecnologías, de pronto se convirtió en una obligación, ¿no? Teníamos la sensación de que podíamos elegir si usar o no un celular, si usar o no una computadora, y de pronto nos vimos en la obligación de que si queremos realizar nuestras actividades cotidianas, esta pareciera ser la única manera. Y creo que para muchos ciudadanos y ciudadanas, tanto para ejercer sus profesiones como para sostener sus vínculos familiares, se vieron quizás aún más encerrados, ¿no? En este contexto de aislamiento social, sin poder contestar muchas de estas preguntas básicas de qué uso, cómo lo uso,
y cómo me manejo en este contexto, ¿no? Entonces creo que esto nos da por ahí la pauta de que este conocimiento sobre el que antes discutíamos, de si es un conocimiento esencial o no, si tiene que ver con nuestros derechos, queda un poco como fuera de discusión. O por lo menos esta es mi perspectiva y la perspectiva de la iniciativa Programar de la Fundación Sadowski, ¿no? Y si es un tema de derechos, nosotros pensamos que la escuela tiene que cumplir un rol fundamental en socializar ese conocimiento. Conocimientos como por ahí los que compartía Iris recién, pero también conocimientos generales respecto de cómo son estos funcionamientos, para poder justamente pensar, como decía Fernando en aquella primera charla, en cuáles son las preguntas, entre comillas, correctas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en relación a la primera pregunta sobre si el sistema de videoconferencia es seguro o no, ¿sabemos cómo ponderar la seguridad de una plataforma? ¿Es tan difícil saber ponderar la seguridad de una plataforma? Cuando hablamos de seguridad, ¿estamos pensando en que queremos evitar que entre alguien ajeno a la charla o estamos pensando en que nos preocupa que la plataforma que estamos usando pueda grabar nuestras conversaciones o tener acceso a nuestros datos privados? Hubo debates en las redes sobre si es mejor Zoom, o si es mejor Jitsi, o si es mejor el WhatsApp, o si es mejor el Telegram. Bueno, ¿cómo hace falta contactar a un experto para responder estas preguntas? ¿O podemos tener algún nivel de autonomía para respondernos si sabemos un poco más qué quiere decir seguridad y cuáles son sus implicancias? Cuando tenemos que decidir si le sugerimos a nuestros alumnos usar tal o cual aplicación para poder resolver las tareas desde el celular, esto depende del celular, depende de la aplicación, depende de ambos. ¿Sabemos cuáles son las características del celular o de la aplicación que tendríamos que tener en cuenta? Por ejemplo, no sé, espacio en la memoria, o cuál es el sistema operativo del celular con el que cuentan nuestros alumnos, o si la aplicación viene con el celular o se la van a tener que descargar, entonces también tengo que pensar si tienen conexión a internet, y cómo es esa conexión a internet, si es por Wi-Fi o es por datos. Digo, son todas cuestiones que cuando ustedes tienen que recomendarle un libro o elegir el manual para trabajar sobre matemáticas, ustedes, me imagino, muchos de los docentes que están acá, saben cómo tomar esa decisión o saben a quién consultar y en quién confiar en esa respuesta. ¿Podrían decir lo mismo en relación a estas preguntas? Entonces, les repito, a nosotros nos parece que acá hay una cuestión de derechos. Antes en el chat apareció una pregunta respecto de cuál es la relación entre inteligencia artificial y robótica. Dejo eso quizás para después ampliarlo y contestarlo más, pero digamos, ahí hay una relación. La inteligencia artificial, cuando nosotros pensamos en inteligencia artificial, pensamos en una computadora quizás que resuelve cosas de manera inteligente. ¿Y qué quiere decir inteligente? ¿Quiere decir que puede hacer mucho más que nosotros como humanos? ¿Quiere decir que aprende, que es autónoma? ¿En qué datos se basa? ¿No? Y por último, esta idea de la brecha digital como cerrada. ¿Qué era lo que creíamos que estaba saldado? Que había dispositivos para todos, que los celulares eran lo mismo que las computadoras. ¿Podemos decir que los celulares son lo mismo que las computadoras? Quizás funcionalmente son lo mismo, pero ¿sirven para lo mismo? Entonces, estos debates que digamos, son de distintos niveles y de distinto orden, pero que nos atraviesan, nos parece que es el momento también para asentar algunas respuestas y posiciones en relación a esto. Volviendo a la pregunta inicial, cuando nos preguntamos si damos por entendido que todos estos conocimientos la escuela sí debería ponerlos en juego, debería asumir esa responsabilidad, que los docentes deberían estar capacitados para poder transmitir estos conocimientos y construirlos con sus alumnos, aparece la noción de pensamiento computacional como uno de los contenidos que debiera enseñarse. ¿Sabemos qué es el pensamiento computacional? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pensamiento computacional?
No voy a adentrarme en esto largo, les dejo después al final de la presentación un artículo que escribieron Fernando y Belén, dos compañeros de la iniciativa, sobre el tema, pero para darles una idea general, una de las perspectivas sobre el pensamiento computacional tiene que ver con que quienes se entrenan, por decirlo de alguna manera, en pensar computacionalmente tienen más habilidades para resolver problemas de distinto orden y nivel de complejidad, y que lo hacen del mismo modo en que piensa una computadora. Ahora, si bien esto es una de las acepciones con las que podemos coincidir, después hay muchos dilemas respecto de cómo se adquiere este pensamiento computacional. ¿Es simplemente resolviendo un problema siguiendo una secuencia de pasos, o tengo que entrenarme en resolver problemas complejos de algoritmia, o tengo que de verdad poder pensar en un programa complejo que una computadora podría ejecutar? No todos los problemas son problemas computacionales, sobre todo si no implican a una computadora, nosotros diríamos no lo son. Para darles un ejemplo sencillo, uno puede pensar en ordenar a 10 personas de menor a mayor. Ahora, si tiene que ordenar a 1000 personas, ¿no sería más útil usar una computadora? ¿Podría un ser humano ordenar rápidamente a 1000 personas? No es solamente un tema de dimensiones, es también un tema de complejidades y de que la computadora se maneja con abstracciones. Muchas veces se usa el término pensamiento computacional de manera general y liviana, diríamos. Nosotros entendemos que si bien es muy importante aprender a programar para entender cómo funcionan las computadoras, también es importante entender cómo están construidas las computadoras, un poco lo que decía Iris, cómo es este sistema automatizado, cuáles son sus componentes, qué es la memoria, qué es la CPU, para qué sirven los puertos de entrada y salida. Y no son cosas dificilísimas, son cosas que todos podemos mínimamente entender cómo funcionan para poder luego contestar a las preguntas que nos planteábamos antes. Sé que tengo que ir redondeando, así que les quiero mostrar algo de lo que habló Fernando, que estábamos construyendo cuando estas charlas empezaron. Él contó en la charla anterior que nuestra iniciativa suele trabajar siempre en la formación de docentes y directivos en estos temas de manera presencial. Esta situación de pandemia nos obligó a pensar en otras alternativas, y entonces armamos este espacio. Quiero ver si lo ven. ¿Ven la pantalla de Programar en Casa? Sí. Bueno, entonces armamos en la página web esta sección en donde ustedes pueden encontrar tema por tema, fichas, guías y videos. Les voy a mostrar cómo esto está combinado. Mara, lo que estamos viendo es tu presentación. Tenés que salir de tu presentación para ver las pantallas que estás compartiendo. Bueno, entonces voy a ver si esta... Les voy a compartir otra para que puedan ver. Dale. Ahí me veo yo. ¿Ven ahí? Ahí veo que hay muchas pestañas abiertas. Entonces, ¿ahí? Sí, perfecto. Bien, entonces, en la página de Programar pueden encontrar esta sección que se llama Programar en Casa, en donde ustedes van a poder encontrar, como les decía, material para abordar estos contenidos, tanto para el primer ciclo de primaria, como para el primer ciclo de secundaria, y el segundo ciclo de primaria, y el segundo ciclo de secundaria. El material está compuesto por fichas, guías y videos. Las guías están orientadas a adultos, digamos, a docentes o a padres y madres que se interesen en el tema, y les resume cuáles son los principales contenidos que van a poder trabajar desde las fichas, y las fichas son actividades pensadas para los estudiantes sobre, por ejemplo, cómo está armada una computadora, cuáles son los componentes, por darles un ejemplo.
Y los videos que acompañan estos materiales están hechos por nuestro equipo con la idea de acompañar en la resolución de esas actividades de la ficha y darles un marco conceptual para que se entienda un poco más profundamente el tema. Nuestra propuesta es que exploren los chicos primero solos o acompañados si quieren las fichas y luego miren los videos, para que quizás primero se encuentren con sus propias intuiciones en relación a los contenidos. Las fichas están organizadas por nivel, principiantes, intermedios, avanzados y expertos, tienen distintos niveles de complejidad y abordan temas vinculados a la programación, a los sistemas de redes, a los temas de seguridad, y creo que les puede ser de utilidad para introducirse y perderle el miedo a estos temas. Así que con esto los dejo y en todo caso ahondo a partir de las preguntas. Bueno, gracias Mara. Con nuestro habitual formato audio voy a pasar la palabra para que se puedan recuperar algunas de los interrogantes, de las preguntas, de lo que fue pasando. Así que bueno, paso la palabra. Perfecto, bueno, antes que nada, muchísimas gracias chicas, aparte por el hermoso manejo del tiempo y por el hermoso contrapunto que han hecho este diálogo que ya han establecido entre ustedes, lo súper agradezco, porque, bueno, a veces cuesta. Bueno, en principio nos quedó a todos muchas ganas de que Iris riegue la planta que está triste. Como urgente. Empecemos por ahí. Luego, bueno, Iris ya que se comprometió a compartir alguna presentación, que creo que la vamos a adjuntar por el correo. A menos que Iris la tengas online, entonces también la podrías compartir ya mismo en el chat. Y obviamente, bueno, entiendo que ahí va a haber bibliografía sobre la temática, porque es una de las cosas que han pedido, ¿no? Bibliografía sobre el tema de la robótica en la escuela. Iris, yo tengo que hacer una aclaración que Iris no está acostumbrada al Zoom porque es de los fans de Jitsi, entonces se encuentra como un turco en la neblina, entonces la ven haciendo caritas y esas cosas. El chat está abajo, donde dice chatear, te abre una ventanita al costado, entonces vas a poder poner la URL de la presentación si la tenés online, si no después nosotros la compartimos. Hay algunas preguntas que se cruzan, que son para las dos, así que organícense ustedes o recuperen este diálogo para responderlas, que tienen que ver con precisamente la relación entre la robótica y la inteligencia artificial, que ya Mara empezó a hablar un poquitito de esto. Preguntas de carácter muy general sobre cómo incorporar la robótica en las situaciones de enseñanza y aprendizaje. Si hay algunas sugerencias, hay gente que por ahí pide recetas, entonces si hay recetas sobre cómo incorporar la robótica a situaciones de enseñanza y aprendizaje, y si hay recomendaciones sobre algún modelo de aprendizaje para implementar tanto robótica como pensamiento computacional. Están hablando también, y hay algunas preguntas que son casi reflexiones, y igual las recuperamos, que tiene que ver sobre esta cuestión de si ciertas incompletas, porque no me atrevo a decir que son completamente ausentes, alfabetizaciones digitales se convierten de alguna manera en una nueva modalidad de analfabetismo. Preguntas de carácter técnico sobre si hay programas nacionales de actividades para las dos, y especialmente también con Arduino y con provisión de materiales de Arduino. Esto lo veo más difícil, pero si lo hay, Iris tal vez puede contarnos, o algún tips sobre cómo encontrar y recuperar cosas. Sé de gente que está recuperando teléfonos por una arquitectura similar, aunque no tan abierta, no tan libre. Vinculaciones, cosas vinculadas alrededor de principalmente cómo posibilitar el acceso de esta información a estudiantes y docentes. Y esto también vinculado a la temática de la robótica y a la temática del pensamiento computacional. Y dejamos acá, hay nuevas preguntas, pero por ahí es importante que establezcamos ya el modo diálogo del que hablaba Tere.
Bueno, si quieren arranco yo y Iris, interrumpime cuando quieras. Y nos vas a tener que ir recordando las preguntas, Walter, porque tiraste como un Sí, un montón. bombardeo de 25.000 temas. Yo trataba un poco de seguirte y un poco de mirar el chat, avisarnos No, si no contestamos. está bien, igual es un poco con intención, porque finalmente la idea no es responder pregunta por pregunta, sino tener por ahí una posibilidad de dialogar un poco, ¿no? Pero todo gira en torno a si se puede ampliar un poco la información para poder convertirla en algo de utilidad práctica en el aula, que generalmente todos los que nos estamos juntando acá somos docentes en ejercicio en diferentes espacios educativos. Entonces este tipo de cuestiones, salvo las netamente filosóficas, tiene que ver con, bueno, cómo incorporar la robótica, cómo incorporar el aprendizaje computacional en el aula, o sea, cuestiones de carácter más pragmático sobre una implementación posible y real de estas experiencias en las aulas. Sí, y le sumo, perdón Mara, antes un detallecín que estuve viendo acá, que piden que si se puede explicitar de experiencias de uso de, digamos, de esta perspectiva de educación y formación computacional en espacios de educación superior. Sí. Si hay alguna experiencia, algún lugar que ustedes pueden recomendar, espacios de formación, etcétera, incluso en este contexto virtual, sumen a sus respuestas esas propuestas. Bueno, primero decirles que en la página de Programar en Casa, además de lo que yo mostré recién, que son los materiales que generamos nosotros armamos una sección que se llama Herramientas y Recursos, donde recomendamos tanto recursos como herramientas hechos por otros. Dentro de ese listado pueden encontrar, por ejemplo, el sitio de Mumuki, que se los recomiendo mucho, que Fernando habló bastante del sitio de Mumuki en el webinar anterior, así que no me voy a explayar, pero digo, ahí pueden ir encontrando materiales que por ahí les pueden servir en la línea de lo que ustedes estaban preguntando. Una cuestión que me parece fundamental resaltar es que no hay recetas mágicas para incorporar estos contenidos en el aula. Una cuestión fundamental es formarse para eso, y por eso me parece muy pertinente lo de cómo se forman los docentes, digamos, en el nivel superior en relación a estos contenidos. Nosotros desde la iniciativa Programar impulsamos 8 especializaciones de nivel superior. Algunas ya terminaron, pero es posible que se retomen en algún momento, en las provincias de Córdoba, de Entre Ríos, de Neuquén, todavía está en curso, en provincia de Buenos Aires, en la zona de Tandil, La Plata y Lanús, siempre en asociación con las universidades nacionales, y en Rosario con la Universidad Nacional de Rosario. Estas especializaciones duraron 2 años, y fueron a ciclo cerrado, pero es probable, como les digo, que esto en algún momento se retome. Y por otro lado, solemos dictar cursos cortos de más o menos 100 horas de formación en estos temas, también en alianza con universidades nacionales. Pueden encontrar esa información en la página de Programar para poder anotarse en función de dónde residen o cuál es el lugar que les queda más cerca. Como decía Fernando en su momento, nosotros somos unos grandes adictos a la formación presencial. En este contexto nos vimos obligados a virtualizar nuestros contenidos para darle apoyo a las universidades y que puedan dictar estos contenidos de manera remota. Eso seguramente suceda a partir del siguiente semestre, porque durante este semestre tuvimos que abocarnos a virtualizar todos estos contenidos. Por otro lado, vamos a estar acompañando al programa Seguimos Educando, y vamos a estar haciendo programas para la tele, para el nivel secundario, para poder justamente, de alguna manera, socializar estos contenidos a través de un formato que llegue a todos. Vamos a generar materiales para los cuadernillos de Seguimos Educando. Estos materiales están orientados a darle pista a los profes de educación tecnológica, materia que se da en todo el país en distintos años del nivel secundario, y para eso también en la presentación que les acabo de compartir en el chat pueden encontrar al final un enlace que se llama Programar y la educación tecnológica, donde nosotros seleccionamos contenidos
especialmente orientados para dictarse en el contexto de esa materia, y sección que vamos a ir ampliando porque hemos estado recibiendo demanda de los profes de sobre qué cosas necesitan que generemos material. Discúlpame, también, Mara, sí. discúlpame. Yo no puedo dejar de decirlo. Mara dice que tienen una adicción por la formación presencial y se está olvidando que hicimos 2 programas juntos de formación exclusivamente virtual para directivos y para supervisores y equipos técnicos. Con lo cual yo traigo, ya que yo soy una defensora de los modelos híbridos, que no te olvides, porque no, totalmente. Tiene razón, fueron Teresa. 2 programas impresionantes de la cantidad de gente con los que trabajamos y pudimos hacerlo. Sí, y de hecho en este momento las especializaciones se están dictando virtualmente. Pero lo que quería decir es que nos llevó tiempo porque nuestros materiales estaban pensados para otra escena. Pero sí, la idea es poder caminar en ese sentido. De hecho, no lo dijimos antes, pero nosotros sostenemos las clases de programación del Plan Ceibal y lo hacemos de manera remota con profes argentinos, trabajando con los estudiantes uruguayos en sus escuelas. Y la buena noticia es que probablemente tengamos apoyo de quien nos financia para poder hacer esa experiencia en este contexto en 5 provincias en la Argentina, y poder acompañar a los profes también en este escenario. Le paso la palabra a mi compañera, que seguramente tiene también un montón de información para aportar. Bueno, yo quería responder algunas cosas en otro sentido diferente. Preguntan, por ejemplo, cuáles serían algunos consejos como para implementar todas estas cosas, y yo creo que lo más importante que tiene que tener una persona, un docente, en todo su trabajo en general, pero en esto en particular, es mucha pasión, es incorporar en su vida la tecnología como parte de su vida. Es decir, uno se capacita, uno hace cursos, ¿sí? No es que no lo hace, pero a la vez hay que tener una actitud de aprendizaje permanente, de investigación, de curiosidad. Si yo veo un dispositivo, pongo la mano debajo de una canilla y sale agua, ¿por qué? ¿Por qué ocurre? Investigar, averiguar y animarse, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede empezar a implementar robótica en una escuela? De muchas maneras, pero si no, lo hacemos en casa primero. Si no me animo a comprarme una plaquita como esta, por ejemplo. Esta es una plaquita de muy bajo costo. Si no me animo a aprender a soldar, a conectar, esta es una placa sin soldadura, ¿sí? Entonces, se conectan todos los componentes acá sin necesidad de aprender a soldar, y entonces los armados se pueden reutilizar. Es decir, yo compro una placa sola una vez y voy armando y desarmando sin tener que dejar los armados hechos. Después, con este tipo de dispositivos podemos hacer cosas que incluyan materiales, como en este caso, que son huevos. ¿Sí? Tenemos unos ojos armados con huevos. Todos estos armados, todos estos conocimientos, lo que requieren es pasión, es ponerse en su casa, es pensar dentro de la disciplina que yo enseño, cuál es la disciplina de cada uno, ¿sí? En plástica, bueno, se puede utilizar Arduino para hacer stop motion. Eso está en la presentación que les compartí, que hay unos videos de una persona que usa los Arduino como para ir moviendo pasito a paso los muñecos y hacer stop motion. Después, enseño matemática, bueno, se puede trabajar un montón, o sea, todos los sensores que utilizamos requieren de una serie de cálculos matemáticos. Entonces, más allá de lo que sería el sistema formal, el esperar que el Estado nos brinde a nosotros los elementos, como dicen la frase, que la inspiración nos encuentre trabajando. Es decir,
si viene la posibilidad de implementar esto en mi escuela, que yo ya lo haya hecho en mi casa, que yo ya lo haya investigado, ya lo haya probado, que tenga ideas, ¿sí? Porque si no, esa inercia de estar esperando a que las cosas lleguen, nos agarra siempre como con la sensación de que es tarde, ¿no? Esto ocurría mucho con las netbooks de Conectar Igualdad, cuando llegaron, yo estaba trabajando en la escuela Mariano Acosta, y mucha gente decía, bueno, pero primero nos tendrían que haber capacitado. Bueno, no estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que ser quienes estamos en un permanente estado de aprendizaje. ¿Sí? Hay una frase que es un poquito antigua, pero que yo la uso, que dice que quien aprende de un maestro que a la vez aprende, está bebiendo de aguas cristalinas. ¿Sí? Porque el maestro no tiene un conocimiento estancado, tiene un conocimiento fresco. Bueno, y como dijo mi compañera, no recuerdo las demás preguntas. A ver, Walter. Agrego, ya que estamos en un diálogo, Iris, que comparto plenamente tu mirada, me parece que no son cuestiones contrapuestas. Creo que por un lado el Estado tiene la responsabilidad, si quiere que las escuelas ofrezcan estos contenidos de manera sistemática, de habilitar los espacios curriculares y de dar la formación inicial y continua que corresponde a los docentes, así como el equipamiento y la conectividad, digo. Entiendo que sobre eso estamos todos de acuerdo, pero por supuesto que hace falta siempre, y sobre todo más en este campo que es tan rápidamente variable, cambiante e innovador, hace falta tener la disposición para poder actualizarse. Por eso, quizás una cosa que no comenté en la presentación, pero que me parece central, nosotros no somos muy partidarios de enseñar, por ejemplo, a usar Scratch y entender por eso sinónimo de enseñar a programar. Nosotros pensamos que enseñar a programar seguramente requiera de aprender a usar Scratch, pero también otras herramientas, porque lo importante es poder entender qué es un programa secuencial, qué es una repetición, cómo uso la alternativa condicional, etc. Entonces hay cuestiones conceptuales que entender que no tienen que ver con cómo funciona una herramienta específica distinta de otra, digamos, ¿no? Creo que ambas cosas son muy importantes, y que, por supuesto, cualquiera que se capacite, hacia una especialización o una formación de 4 años, tiene que saber que en este campo, como entiendo que en cualquier otro, va a tener que seguir ayornándose por su propia cuenta. Ese es un componente fundamental de la formación en este campo. Hay algo del carácter autodidacta que es como insoslayable, y este carácter investigador del docente también. El plan israelí de implementación de esta política se basa en 4 componentes, y me parece que en ese sentido es un muy buen modelo, y 2 de esos componentes son justamente la formación continua y la investigación. Claro, y yo destacaría también, más allá de que en realidad no sé si vale la pena que recupere ninguna de las preguntas, porque se está dando un entretejido súper interesante que está tomando cada uno de los aspectos que expusimos, como preguntas y como cuestiones filosóficas. Yo quisiera sumar también a estas 2 estrategias que son necesarias y complementarias. Esto es una intervención responsable del colectivo en la forma del Estado, finalmente responsable del diseño de un currículum que habilita o no determinadas cuestiones, y esto sucede, ¿sí? O sea, finalmente todavía tenemos una estructura que, bueno, ahora están un poco descansando, pero tenemos una estructura basada en la inspección, ¿no? O sea, llega la inspectora a la escuela a ver si se está cumpliendo el currículum que decretó tal o cual estado provincial, aunque municipal. Y luego cierta vocación por el autoaprendizaje, por la autoformación, eso que mantiene las aguas cristalinas que decía Iris, pero hay un componente más que me parece que es importantísimo agregar, que es este que estamos construyendo juntos nosotros, que son las redes, y que son cosas que suceden gracias a la enorme generosidad de los maestros, ¿no? O sea, a ver, y esto hay que blanquearlo, ni Mara ni Iris cobran un centavo por estar acá hoy con nosotros, ¿sí? Están compartiendo generosamente un conocimiento que en el entendimiento de que compartiéndolo crece,
¿no? En el entendimiento Perdón, de... Walter, Sí, nosotros tampoco. no, por supuesto, sí, Esto ha sido un gran colectivo de voluntades y de compartir, ¿no? Tal cual, Tere, precisamente eso es lo que intentaba reforzar con esta idea, ¿no? O sea, realmente hay una actitud de generosidad de parte de los actores, de los maestros, que realmente son maestros que quieren compartir lo que saben y que tienen el oído atento para escuchar qué está haciendo el otro, ¿no? O sea, pienso, no sé, hace poco, está Denise por ahí escondida y entiendo que no quiere decirlo, pero lo voy a decir yo. La Fundación Sadowski ha trabajado mucho con muchas universidades, también con la Universidad de Quilmes, y recientemente, bueno, hace un año ya, pero finalmente es recientemente, sacaron este manual de otra herramienta para enseñar a programar, que es el Gobstone, y que es muy bonito y que ella participó y mucho en la redacción de ese manual, que es la otra chica que ahora está escondiéndose, pero que estaba organizando con nosotros. O por ejemplo, vagamente recuerdo el primer manual que vi de GIMP lo escribió Iris. O sea, asumo que ya no estará online porque era un manual que era de la versión 1.4 o 1.6. Está. Digo, esto es algo que sucede más allá de la curiosidad natural de quienes quieren aprender tal o cual herramienta y de la regulación de tal o cual estado implementando un diseño curricular. Hay una red de gente, y esto es muy, muy común entre los que participamos de diferentes redes de conocimientos libres que justamente terminan en estas cosas, ¿no? O sea, básicamente Quizás, la iniciativa Programar no está pensada para ser una máquina de hacer caja para que una fundación se llene de dinero. No, definitivamente no. Y lo mismo Arduino. Sí, no hay una mega corporación detrás que se está haciendo millonaria, ¿no? no, pero Sí, adelante, quizás por favor. sería bueno hablar un poco de lo que es el movimiento maker, ¿no? Cómo hay comunidades en muchos lugares, justamente en cada escuela podemos formar una comunidad con la filosofía del movimiento maker. Han visto seguramente en algún video el do it yourself, hazlo tú mismo. Este movimiento maker que nos propone que seamos nosotros los que hacemos las cosas, lo que suele generar son comunidades en distintos lugares, por ejemplo en una escuela, comunidades de personas que se reúnen exclusivamente a crear este tipo de cosas. Si les puedo contar mi experiencia en el Mariano Acosta, en la escuela Mariano Acosta, cuando Raquel Papalardo era la rectora, nos facilitó un espacio para poder hacer, junto con un profesor de física, dos profesores de física, reuniones semanales con estudiantes del Colegio Mariano Acosta, en donde no había, yo esto es lo que digo, no puedo creer lo que ocurre con todo esto, no había calificaciones, no era una materia para aprobar, no había ningún requisito, lo único que había que hacer en ese espacio maker que teníamos era ir, nosotros les prestábamos a los chicos de secundario los kits de robótica para que los llevaran a su casa y nos reuníamos semanalmente para ir planificando un proyecto. El objetivo, digamos, la zanahoria, lo que nos incentivaba era, por ejemplo, que en la noche de los museos íbamos a mostrar nuestros proyectos. Entonces teníamos esa fecha a tope. En octubre íbamos a mostrar el proyecto. Y estábamos varios meses creando distintos dispositivos con unos kits de robótica muy económicos y a los que, por supuesto, aportaban los padres. El que tenía un padre carpintero armaba una estructura de madera, el que tenía, bueno, cada uno aportaba desde su familia y desde su realidad. Y el nivel de entusiasmo y de aprendizaje que se genera en estas reuniones que no tienen ningún tipo de compromiso curricular, digamos, sino que son cosas paralelas que van ocurriendo, convierten a la escuela o a la institución educativa en un lugar que no es solamente para transmisión de conocimiento, es un lugar en donde se generan comunidades.
¿no? Y esos contactos, esos chicos que estuvieron todos esos meses construyendo este tipo de implementaciones, logran un vínculo que después se puede extender hacia lo laboral también. Sí. Muchísimas gracias, Iris. Muchísimas gracias, Mara. Realmente creo que estas palabras donde aparecen no solo cuestiones conceptuales de un tema que algunos planteaban, como esto me supera, esto es difícil, porque también ponernos en el lugar del otro implica eso. Sin embargo, con la cantidad de ejemplos y la cantidad de cuestiones para ir empezando, ¿no? Este camino complejo, pero el camino de comprender por qué ocurren las cosas, además, hoy, y cómo todos estos temas forman parte no solamente del saber como educadores o los que son especializados en informática o en ciencias de la computación, sino para cada uno de nosotros y poder trabajarlo con nuestros estudiantes. Yo creo que esto es algo fundamental, y esta combinación entre hacer y saber hacer y conocer, creo que nos deja este mensaje. Nosotros vamos ahora a iniciar el cierre. Este es un momento importante porque, como ustedes bien saben, estamos iniciando la terminación, valga la redundancia, de lo que llamamos ayer en nuestra conversación. Walter puso en palabras la segunda fase, ¿no? O sea, acompañando las fases de la emergencia, estamos terminando la segunda fase. Y quería simplemente algunas cuestiones que me parece que retomo de los 23 webinares, de los 23 especialistas, o más, porque algunos han sido más de uno en cada uno de los webinares. Por lo tanto, por lo menos las 23 mañanas que tuvimos juntos y que nos han hecho hoy poder decir que entre la primera y la segunda fase hemos tenido 7.000 inscriptos. Evidentemente, muchos de ustedes se repiten, pero hay muchos nuevos. Y esto lo quiero plantear porque esto ha sido el boca a boca, esta posibilidad de estar juntos. Así que esa es una de las cuestiones que quería compartir. También, digamos, traer la fuerza de las alianzas, las fuerzas del estar juntos, que somos la universidad pública junto con la Fundación Wikimedia, esta idea del conocimiento abierto, esta idea que hoy traías vos, Iris, también de las comunidades, que se hizo realidad. Yo creo que hoy pensar mucho de lo que está sucediendo y mucho de lo que va a venir va a tener que ver con estas alianzas, con estas formas de estar juntos, de estas nuevas normalidades. Pensamos, los que hemos organizado todo esto, que es indudable que es necesario trabajar desde las políticas públicas. Esta sería una cuestión que no quiero dejar de lado, más allá de las voluntades individuales. Hoy hace falta trabajar y sostener las políticas públicas, y las políticas digitales son hoy políticas públicas en educación. Mara traía el tema de desigualdades o brechas que creíamos superadas. La realidad es que varios hemos mostrado en estos espacios los números que nos muestran que en Argentina solo el 40% de las escuelas tienen algún tipo de conectividad, que en muchos casos es una conectividad deficiente, que en los hogares argentinos solo el 60% disponen de internet fija. Esta es otra cosa que también desbarata esta idea de que tenemos resueltas las cuestiones de la conectividad, las cuestiones del acceso. Esto tiene que ver con políticas públicas, por eso lo traigo y me parece importante. La otra cuestión que el grupo organizador y las dos instituciones sostiene con fuerza es una mirada y un enfoque de los derechos, de derecho a la educación, de derecho a internet gratuita y a muchas de las cuestiones vinculadas con la ciudadanía digital, no solo con la educación y con los aprendizajes. También decimos que estos esfuerzos que estamos haciendo todos, donde nos estamos dedicando un rato de la mañana para poder pensar juntos y para poder acompañarnos emocionalmente, tiene que ver con el convencimiento
de que tenemos que sostener la educación y que tenemos que poner a la escuela y a los maestros, maestras, profesores en un lugar fuerte y donde nos tenemos que acompañar entre todos. Yo creo que esto es algo que lo quería decir porque me parece que tiene que ver con cuál es nuestra fundamentación para habernos animado a esta aventura, podría decir, y que cada uno de ustedes está haciendo posible. Yo creo que poder trabajar desde ese lugar de educación de calidad, de esto que hablábamos el otro día cuando Cora trajo desde los datos de UNICEF, que una de las alertas más importantes es no generar, que la pandemia no genere más desigualdad, más inequidad, y que podamos garantizar el derecho a la educación de todos los niños y adolescentes y jóvenes que forman parte hoy de América Latina. Yo creo que esto es una deuda que teníamos de antes y que ahora seguramente se va a amplificar. La otra cosa que quería decir es que estuvimos trabajando con estos escenarios de pospandemia, imaginando sin tener demasiada certeza la situación de modelos híbridos que va a tener que ver con las siguientes fases de la emergencia y que van a dar, digamos, algunas pistas acerca de por dónde va a pasar la cosa. No quiero olvidarme de las desigualdades internas en Argentina y en América Latina, que tiene que ver con las zonas rurales, con las zonas donde hay comunidades indígenas, las zonas donde hay mayor pobreza y vulnerabilidad, y algo que trajo Iris hoy también en el webinar, que tiene que ver con no olvidarnos de la brecha de género. Lo trajo a partir del comentario, sin quizás ponerlo en evidencia, pero un comentario que hubo: qué bueno que Iris sea mujer, yo diría qué bueno que Mara también. Cuánta necesidad tenemos de poder superar esta brecha de género en la tecnología, pero también la brecha de género en lo que está ocurriendo hoy en los hogares, donde las mujeres son mayoritariamente las que están sosteniendo las tareas del hogar y el cuidado, y sosteniendo las tareas educativas de sus chicos y chicas. Así que bueno, en primer lugar quería plantear estas cuestiones que me parece que hablan de por qué estamos hoy acá. La otra cuestión que quería plantear tiene que ver con algo que inició toda esta serie, esta aventura, esta serie de, como dijo Mariana Maggio, esta tremenda movida que se ha generado en estos 7.000 inscripciones que hemos tenido y que claramente superó todas nuestras expectativas. ¿Se acuerdan que empecé hablando de la tormenta, ¿no? Porque cuando comenzamos en la fase 1, hablábamos de que estábamos iniciando una tormenta. Hoy en la Argentina, en otros países la situación es similar de la región, estamos iniciando la curva de ascenso de la pandemia. Esto lo traigo para decir, en primer lugar, nos tenemos que cuidar, tenemos que poder cuidarnos de lo que está pasando. Cuidarnos entre todos. Voy a tomar esta idea fuerza de que acá no se salva nadie solo. Entonces esa es una primera cuestión. Esta tormenta que, ¿se acuerdan que leí la frase de Murakami, ¿no? Esta idea que la voy a volver a repetir ahora para cerrar mi parte, porque ahora voy a darle la palabra al momento Luli y a Walter. No es que nos vamos a tomar unos minutitos más hoy, ya que estamos terminando. Pero quería plantear que mucho de todas estas cuestiones, de estas conversaciones ampliadas que hemos tenido, ¿no? de poder trabajar desde esta idea del currículum minimalista, cuando Marilina nos dijo tus errores me interesan para pensar la evaluación, muchas de estas cuestiones las vamos a retomar. Siempre sé que Luli les compartió que estamos inscribiendo en nuestro diploma de políticas digitales en educación en contextos de pandemia, que empieza en septiembre. Por ahí alguno de mis compañeros pone el link en este momento en el chat para aquellos que no lo recibieron, donde vamos a seguir académicamente trabajando estas conversaciones. Y finalmente, además de agradecer a cada uno de ustedes, y especialmente a mis compañeros y compañeras, que sin ellos yo no sé qué hubiera hecho esta fase 2, que como muchos de ustedes hemos tenido días mejores y días peores, y que ellos han sido para mí mis compañeros de
de pandemia, para decirlo de alguna manera, quiero terminar volviendo a leer, y que hoy se hace más realidad, la frase de Murakami antes de pasar la palabra. Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste, y ni siquiera estarás seguro de si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura, y cuando salgas de esta tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta. Así que solo tengo gracias y paso la palabra a Walter o a Luli. Ah, qué responsabilidad, ¿eh? Yo agarro y le paso la palabra a Denise y nos olvidamos. qué responsabilidad tener que hablar después de esas palabras hermosas que decís, Tere. Bueno, nada, muchas cosas. Cuando uno dice nada es para abreviar, que en realidad tiene el corazón estrujado, que obviamente todos queremos que esto siga para siempre, que esto no se acabe, así que vamos a encontrar la forma de poder volver un poquitito permanente, vamos a encontrar la forma, obviamente con el permiso de las personas que han compartido con nosotros cada uno de estos encuentros, para poder seguir multiplicándolo. En principio lo estamos haciendo cuando lo compartimos en formato video, pero querríamos pedirles permisos luego para ver si podemos hacer algo más organizado y más grande, con esto mismo, ¿no? Con un esfuerzo mucho más grande, pero bueno, que va a requerir diálogo y consenso con cada uno de los participantes, que, repito, lo que decía hace un ratito, todos, absolutamente todos, tanto los invitados más cercanos como los internacionales, han hecho esto desde una profunda, completa y absoluta generosidad que no podemos más que agradecer. Lo segundo, sobre la brecha de género, tengo la desgracia, la bendición o lo que demonios sea de formar parte de la casi mitad de la población beneficiada por un sistema patriarcal tremendamente injusto, y que nos lleva a ser tremendamente injustos y a naturalizar con mucha facilidad prácticamente todo. De hecho, hasta naturalizamos la sorpresa de que Iris sea mujer, ¿no? Bueno, nada, lo siento. Además, bueno, comprometernos a seguir de alguna manera, ¿no? Vemos nosotros, además de las palabras de la tormenta, de Tere, y la gratitud y la compañía que ha representado Tere, Luli, Denise, Flor, cada uno de los que estamos haciendo esto, el apoyo que ha sido la compañía de cada uno de ustedes, esas cosas que por ahí decimos muy amigablemente, 7.000 voluntades que han querido compartir con nosotros esto, ¿no? En este mismo momento hay 255 personas que están compartiendo con nosotros esta emoción. Son 256 voluntades que tal vez están eligiendo hacer esto en vez de cualquier otra cosa que podrían estar haciendo, o que lamentablemente están obligadas a hacer. Digo, hablaban de cocinar, o sea, yo ahora cuando corte también tengo que cocinar, ¿no? Este tipo de cosas. Esto no es nada sin cada uno de ustedes, y vamos a tratar de honrar esa confianza que hemos construido juntos como grupo, vamos a tratar de mantenerlo vivo de alguna manera. Por lo pronto, estamos organizando, no sé, la verdad, les digo la verdad, hemos hablado ayer, tuvimos una reunión en la que nos juntamos Sí. y tomamos un montón de decisiones, y ahora no encontramos las palabras para decirlas, ¿no? Porque en realidad a mí me encantaría poder decirles, nos vemos el lunes. La realidad es que todos, Luli, Tere, Denise, yo, tenemos algunos compromisos que nos van a mantener ocupados, algunos más urgentes que otros, como finalmente sé cuáles son los míos, que algunos los comparto, por ejemplo, con Iris. Tenemos la reunión de rueda muy pronto, y es la primera vez que vamos a hacer, a pesar de que es una red de educación a distancia, la primera vez que vamos a hacer un encuentro completa, total y absolutamente mediado por tecnologías. Esto nos va a requerir
una demanda de atención muy importante. Tenemos que resolver pronto, muy pronto, la cuestión de algunos exámenes finales pendientes de los estudiantes de la Universidad Virtual de Quilmes y de la Universidad Presencial. Esto es, estamos muy cerca del cierre de cuatrimestre y hay que tomar decisiones e implementarlas, y esto requiere tiempo, atención, esfuerzo. En esto nos acompaña Denise y Tere, pero entiendo que cada uno tiene sus obligaciones y responsabilidades hacia el seno de sus instituciones. Así que nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones. No van a ser muy grandes, queremos volver antes de que termine el mes. No, habíamos pactado una fecha tentativa que sería la última semana de junio para volver, no porque para la última semana de junio hayamos resuelto todo, sino porque la potencia y la cantidad más importante de trabajos pendientes se resolverían o estarían encaminados en ese momento, y tal vez no porque no amemos hacer esto, realmente lo disfrutamos tanto como ustedes, y obviamente insisto cuando les digo que tanto Tere, Luli, Denise como yo quisiéramos decirles hasta el lunes, también nosotros vamos a extrañarlos, ¿sí? También ustedes nos están acompañando todos estos días, insisto, repito, o sea, realmente con las chicas nosotros podemos hacer una conversación de WhatsApp en cualquier momento, y realmente no es lo mismo. ¿Sí? O sea, realmente esta comunidad de 7.000 almas es poderosa porque son 7.000 almas que están pensando, claro, y sintiendo juntas. Realmente, obviamente, estamos pensando cómo nos gustó esta cosa que hacemos de pasarnos la palabra, el formato cuasi radial, de ver si tal vez podemos hacer un programa de radio en una de esas. No Walter, habíamos quedado que contábamos poquito, porque después, ¿qué hacemos? Pero es verdad lo que dijo Walter, que nos gustó esto del formato radio también, así que nos gustaron los vivos, así que bueno. Claro. Antes de que me vaya por las ramas, por favor, rescatame Luli, rescatame Denise. Momento Luli, por favor, ya. No, yo no voy a decir más nada porque temo las consecuencias. Sí. No, sí. Acá está bueno lo que dice Luciana Saladino. No, ¿quién puso? Denise puso una cosa muy buena. Lo único que les podemos decir es que continuará. Sí, tal cual. No y que nos estamos preocupando porque continúe, digamos, y también nos preocupamos mucho, como decía Walter y Tere, ayer, por qué le decíamos cuando cerraba esto, porque nos genera también un compromiso con ustedes, y porque también a nosotros nos hizo muy bien compartir estas mañanas, por más que generan un montón de cuestiones, responder mails, armar esto, lo otro, es lindo, ese es el sentido de la comunidad quizás, o de las comunidades que planteaba Iris, que yo comparto completamente con vos, Iris. Para mí, un poco, no hay mucho sentido sin comunidad, pero no en el sentido metafórico, en la realidad misma, en la práctica misma. Sin eso, yo por lo menos no podría hacerlo, básicamente. Así que les agradecemos un montón porque esta comunidad o esto que estamos generando es algo que generamos todos, porque 7.000 inscriptos parece un número hermoso que yo no lo voy a dejar de repetir porque me da ansiedad, pero tiene también que ver con que se conectaron todas las mañanas, mandaron mails, se preocuparon porque un día ponerle era feriado y se olvidaron que era feriado y preguntaron, che, hoy no hay webinar, es decir, por Twitter, por un montón de lugares, mensajes de Instagram privados con un montón de ideas que me compartían docentes a la noche, que cuando cerraban el día, es decir, creo que eso es comunidad, y es también estar preocupados y pensarnos en este contexto de pandemia que a todos nos está agarrando de la misma manera también, o sea, con un montón de emociones y angustias y situaciones que estamos aprendiendo a manejar, y que solos no podríamos, digamos, eso yo lo tengo muy claro. Así que sí, como dijo Walter, hay una tercera tanda, hacia la semana del 20 de junio, quizás un poquito antes van a estar recibiendo los mails para la inscripción, y también tenemos la intención, antes del programa de radio, que bueno, eso todavía lo seguimos pensando. Tercera. La tercera fase. La tercera fase, exacto. Estamos armando la idea porque queremos dedicarle el tiempo y la cabeza para poder hacerlo como nos gustaría.
y aparte porque después de todos estos encuentros, 23 encuentros, nos quedamos con un montón de cosas en la cabeza que nos gustaría también, de alguna manera, recibir como una devolución por su parte, que la recibimos todo el tiempo, pero quizás poder tomarnos el tiempo de pensarlas, por eso les vamos a mandar una encuesta, con algunas preguntitas que les pedimos que nos respondan desde lo más profundo de sus corazones, para ver cómo continuamos, pero tenemos la intención de armar un formato curso más continuado en el sentido virtual, no solo un encuentro en vivo, sino también con poder compartir todo esto que pasa en el chat, es decir, la bibliografía que nos pedimos, los enlaces, actividades que por ahí van surgiendo o van pensándose post-webinars y post-apertura de un montón de debates, porque algo que me pareció súper interesante que dijo una colega en el chat hace un rato, tiene que ver con la posibilidad de seguir problematizándonos, que es lo que nos trajo Manuel Becerra en su webinar. El problema como inicio, el problema como proceso, el problema no visto como algo negativo, sino como algo que nos propone, digamos, y nos interpela. Así que... Luli, ahí Virginia Caballero pone en formato MOOC. Bueno, algo así estamos pensando. Exacto. Para que pueda ser abierto para todos, y que puedan sobre todo también compartirlo como están haciendo, porque nos están llegando cualquier cantidad de mensajes de que toman los videos y lo comparten con los colegas del instituto, con los colegas de la escuela. Entonces, bueno, eso formalizarlo un poquito más como para que puedan también ustedes tener algún tipo de reconocimiento de lo que están haciendo y y que puedan compartirlo más todavía. Totalmente. Y antes de cerrar, volver a recordarles, pero porque ya veo en las primeras camaritas de la galería caras de colegas con las que estuvimos hablando por mail, que en la página de recursos abiertos para enseñar que tiene Wikimedia Argentina se armó un apartado especial, que es especial coronavirus, donde varias colegas ya estuvieron compartiendo experiencias de trabajo en aulas, en escuela primaria y en escuela secundaria. Está abierto para que para que nos puedan hacer llegar esas propuestas. Ya vi que Marina me dijo de la Facultad de Agronomía, lo estoy esperando. Así que eso también es algo que tiene que ver con lo colaborativo y con la construcción del conocimiento de forma colaborativa y de la práctica también de la enseñanza y el aprendizaje, que creo que en este contexto todo eso también nos suma para seguir dándonos esta contención. Y no quiero dejar de decir, Tere, que te pidieron que seas ministra de Educación, básicamente. ¿Cuándo? En el chat. En el chat. Que fue ya muy te han postulado, sí. Ni loca. Tiemble, No. Trota, tiemble. No, ni loca. No, lo que les digo es que los esperamos también en los otros espacios, como dijo Luli, en el espacio de Wikimedia. Nuestra universidad tiene muchísimas ofertas en este momento virtuales para que todos podamos seguir estudiando y aprendiendo. Yo quiero agregar algo, ahí está Ana, bueno, yo quiero agregar también que le quiero agradecer a mis alumnos que están, tengo un montón de alumnos en este espacio que además de tenerme en los cursos, están en este momento compartiendo. Así que bueno, agradecerle mucho también a Ana Torres Adel, porque con ella fue esa conversación que tuvimos, y ella como directora de Wikimedia Argentina, y con ella y con la organización es que estamos pensando todas estas ideas locas que estamos tratando de bajar nosotros, nuestro deseo y nuestras ganas de seguir estando juntos. Totalmente. Estoy viendo que me dicen que la planta creció, que incorporé un pizarrón. Sí, también, porque doy clases aparte y porque no me alcanzan los calendarios de las agendas ni del Google Calendar para poner todo lo que tengo que hacer, entonces me puse el pizarrón también. Pero bueno, muchas gracias. Las chicas, tanto Mara como Iris, tuvieron esta situación, discúlpennos, que les tocó el cierre de la fase, así que bueno, esto tiene también como un momento, además de un momento emotivo, ¿no? De lo que estamos haciendo. Totalmente. Sí, perdón, no es que olvidara que estuvieran ahí, es que también naturalizamos tanto todo que doy por sentado de que han estado con nosotros los 23 encuentros. Tal cual. Acá es un peligro, el que se sube queda, hay algo de eso, ¿no?
Bueno, yo soy la chica ciencia y tecnología del equipo, un poco estoy más callada, dejo hablar a mis compañeros que, bueno, tienen muchísimo para dar. También me quiero despedir con mucho cariño. Y bueno, nada, no quiero ser la última, hablen ustedes. Una genia, No. Denise, una genia, Denise. Me parece que estaba Ana, ¿no? Está Ana, Ana Torres. Anita. Para que le tengo que darla y me va a matar. Me El pareció. micrófono. Ana es la directora de Wikimedia y es parte fundamental de que esto haya sido posible, y si Ana tiene ganas... Ana, si tenés ganas, te acabo de dar de saludarnos. El botón. Momento coreo. Muy bueno. Hagamos la ola. Dale, Ani. Dice que está hablando, se ve que tiene que... Bueno. Está bien. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí Sí. sí. Ahora sí. Nada, pues es que no me esperaba que me dieran la palabra, así que... No estás preparada, Ana. No estaba nada preparada, pero siempre he estado, siempre que he podido, he estado siguiendo cada uno de los encuentros, escuchándolos, he aprendido un montón. Creo que para mí ha sido como un curso acelerado de un poco de lo que hablaban hoy, ¿no? De aprendizaje continuado. Bueno, sé de todo el amor y la dedicación que le han puesto todos los que, todas las que habéis estado involucrados en, no solo los que lo han conformado para que esto realmente suceda, sino también toda la comunidad que ha habido detrás. Tere, ¿quién nos lo iba a decir? esa mañana, cuando empezamos a pensar, uy, podríamos hacer penas o algo, no sé, tipo... Hagamos algo, dijimos. Claro. Al final, nosotros en Wikimedia Argentina siempre decimos algo que mucho del trabajo que hemos podido hacer durante los últimos años, y creo que en las universidades también sucede, es gracias a la participación de todos esos docentes que siempre nos han abierto las puertas de sus aulas, siempre nos han abierto sus espacios de trabajo, nos han compartido sus ideas, y cuando esto sucedió y pasó y estábamos en este contexto de repente, pensamos, bueno, ¿cómo le podemos devolver a la comunidad, ¿no? ¿Cómo podemos también ahora ser ese puente que acompañe en este momento tan complejo a una comunidad que es tan fundamental? Estoy feliz también de ver y de que cada vez quede más claro que la escuela es central, que los docentes son centrales, y que el trabajo que hacen es fundamental. Es fundamental. No hay herramienta mayor de movilización, de movilidad social que la educación, y creo que esto también lo ha puesto en relieve, y creo que son nuevos debates, o no tan nuevos, pero son debates que tenemos que seguir dando, y para mí esto ha sido muy enriquecedor. Y nada, daros las gracias a toda la Universidad de Quilmes, que ha sido increíble trabajar con ustedes. Sé que, por lo que me cuenta Luli, yo no estaba en ese grupo de WhatsApp, pero he estado muy conectada con ella. Ella está feliz y encantada de haber trabajado con ustedes, y entonces para mí eso es lo más importante. A vos, Tere, que te admiro y te quiero, ya lo sabes, y que estamos a un toque de teléfono. Y nada, y después, ya que tengo el escaparate, pues felicitar mucho a Luisina, que es la persona que trabaja conmigo, que la admiro muchísimo, que me parece una persona mucho más que capaz. O sea, ayer lo hablaba y le decía, es que no me salen más palabras porque siento que también la cuarentena, o sea, me está quitando un poco de vocabulario. No sé si a ustedes les pasa, pero estamos todos con la cabeza un poco embotonada, pero le decía, para mí eres una genia, y creo que eso lo resume muy bien en lo que opino, y que es un lujo tenerla de compañera como vos, Tere, y toda la gente de la UNCI, pero es un lujo tenerlos de compañeros y en este trayecto. Así que muchísimas gracias. Yo sí lo puedo decir, creo que esto va a continuar de alguna manera u otra. Algo vamos a inventar. Algo vamos a inventar. Sí. Claro, porque creo que si hay gente que siempre está con ideas en la cabeza, ahí estamos Tere y yo siempre pensando. Así que muchísimas gracias a todos y todas, y que ha sido un placer, y espero encontrarnos de vuelta muy pronto. Desayunando juntos. Bueno, hay que cortar, ¿no? Sí, listo. Nos vamos. Si no, vamos a llorar colectivamente. Sí. Bueno, Sí, son más largos. hasta pronto. Gracias, Hasta Iris. pronto. Gracias, Mara. Muchas gracias. Gracias, Iris, Mara, Gracias, chicas. chicas. Gracias a todos. A todos, sí, gracias.